Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este martes de la sexta semana de la Pascua se introduce la misa con las siguientes palabras del Apocalipsis. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam Deo, quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Aleluya. Y la traducción castellana del misal la traduce de la siguiente manera: alegrémonos, regocijémonos y demos gracias porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha empezado a reinar. Aleluya. En efecto, nosotros sabemos que con la muerte y la resurrección, sobre todo con la resurrección de Jesucristo, ha comenzado ese reino de los cielos, ese reino que no se identifica completamente con los confines geográficos, vamos a decir así, o culturales de la Iglesia católica. Evidentemente la Iglesia está al servicio del reino, y de hecho el reino de los cielos, el reino de Dios, se realiza en la Iglesia, pero hay una tensión que es viva, que ocurre siempre y que ocurrirá hasta el final de los tiempos entre el ya, pero todavía no. Ya vivimos en este reino de los cielos, pero todavía no. Ya se ha inaugurado este reino de los cielos, el Señor ha comenzado a reinar, pero no se manifiesta plenamente su reinado. Y por eso es que los cristianos de todos los tiempos nos encontramos empeñados en esa batalla que tiene diferentes declinaciones, esa batalla espiritual, interior, por conseguir, en primer lugar, que estemos disponibles para que el reino de Jesús se realice en nuestras almas. Esto es, para que el Espíritu Santo verdaderamente tome posesión completa de nuestras almas y de esa manera nosotros seamos movidos por Él, por el amor, introducidos en esa amistad con Dios y viviendo al servicio de las almas, al servicio de Dios. Pero en segundo lugar también nos empeñamos porque en las obras que realizamos se manifieste ese reino de Dios por los valores que ponemos en práctica y que tendemos a conseguir en nuestra actividad cotidiana, por el espíritu con que realizamos esas acciones. Y esta es una actividad también que no podemos desertar, como hemos meditado muchas veces. Pero también el reino de Dios se realiza en la historia, se realiza en las estructuras sociales, en los productos culturales, en los proyectos políticos, en los proyectos económicos, en las relaciones entre las personas. Y por eso los cristianos nos encontramos, como te digo, empeñados en esta noble batalla de paz y de alegría, que no es una batalla con la espada, que no es una batalla ideológica, sino que es una batalla de amor. Muchas veces los católicos hemos emprendido esta batalla apoyados en la meditación continua del Salmo segundo, que meditamos justamente para comprender de alguna manera el espacio y el tiempo en el que nos encontramos y las metas que nos prefijamos como cristianos. Quare fremerum gentes, ¿por qué se amotinan las naciones? Et populi meditati sunt inania, y los pueblos tramaron cosas vanas. Astiterum reyes terre, se han levantado los reyes de la tierra, et príncipes convenerunt in unum, y los príncipes se aliaron adversus Dominum et adversus Christum eius, contra el Señor y contra su ungido. Y para nosotros los cristianos no deja de ser sorprendente que esto que dice el Salmo segundo es una verdad.
nos sorprende ver que los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra, muchas veces se alían y se unen contra el Señor y contra su Mesías para planear cosas vanas. Y aunque nosotros no nos apuntamos a las teorías conspiranoicas o conspiratorias, como si hubiera un poder central que está maquinando la destrucción de la humanidad o el control de la humanidad, pues nos damos cuenta de que efectivamente hay intereses de diferentes órdenes que confluyen y que desgraciadamente tienen muchas veces como objetivo no declarado, en ocasiones, otras veces bastante explícito, pues el quitar de en medio la influencia del cristianismo retenida como algo negativo o como algo supersticioso que hay que superar para que la humanidad pueda dar pasos hacia un estadio mayor de conciencia, mejor de conciencia, un mejor desarrollo, pues por ejemplo, hacia desarrollarse en la democracia, en la pluralidad, aunque nosotros miremos que en realidad muchas veces ese tipo de proyectos van alineándose hacia un dominio despótico, como diría el Papa Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, hacia una tiranía del relativismo, hacia un dominio del relativismo, ¿no? Y hacia una ideología única que pretende imponerse en el mundo. Para nosotros no hay ninguna novedad. Y por eso es que nosotros, ya como nos enseñaba a hacer en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola hace 500 años, pues nos colocamos y nos planteamos seriamente el saber bajo qué bandera vamos a combatir. Si bajo la bandera del mundo, de la mundanidad, o si bajo la bandera de Cristo, el Señor de la historia, el juez del mundo. Una decisión que no podemos postergar, que cada uno de nosotros tiene que hacer y que es imposible pues pretender vivir, como suele decir el refrán español, teniendo una vela encendida a Dios y otra al diablo. Tenemos que ser claros y decidirnos bajo qué bandera queremos contender. Hoy, el libro del Apocalipsis, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que leemos en la primera lectura, nos narra una escena muy bonita. San Pablo y sus compañeros son apedreados, apaleados y metidos en la cárcel por anunciar a Jesucristo, por vivir la fidelidad al Señor Jesús. Y en medio de la noche, aquellos hombres se ponen a cantar salmos como el que acabamos de, y como el que hoy podríamos meditar, el Salmo 2, que habla del reinado de Jesucristo. Y se ponen a cantar salmos y en la noche se oye que retumba la cárcel y se abren los cepos en los que los tenían amarrados o con los que los tenían atrapados dentro del calabozo más profundo, y el celador tiene incluso la intención de quitarse la vida porque piensa que han escapado. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Ese acto de bondad y esa manifestación del poder de Dios frente a los poderes mundanos, frente a los poderes de este mundo que querían acabar con la vida de sus discípulos, mueve a este celador a terminar convirtiéndose al cristianismo y haciéndose bautizar junto con toda su familia después de oír el mensaje evangélico y a celebrar una fiesta. Bien, no creas que este episodio que nos narran los Hechos de los Apóstoles es un hecho aislado. Se ha repetido cientos de veces en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Es de más o menos hace un mes la narración que ahora te hago y que quiero que nos sirva para hacer oración. Una amiga mía muy querida que colabora con una institución eclesial y social que está comprometida con los derechos humanos y que es otra manera de vivir hacer reinar a Jesucristo en la historia, pues se empeñó junto con otros amigos suyos a crear el primer corredor humanitario en América Latina para hacer pasar a los inmigrantes que vienen de Guatemala a los Estados Unidos, concretamente a niños que viajan sin acompañamiento para evitar que sean vejados de las maneras tan tremendas en que en su paso por nuestro país pues muchas veces son vejados, sobre todo estos pequeñines
que van no haciendo otra cosa sino tratar de encontrarse con sus padres, que están en los Estados Unidos. Pues ella emprendió toda esta empresa con bastante empeño y de su parte y también con la ayuda de sus amigos. Llegaron hasta la frontera y allí, como suelen hacer nuestros buenos amigos americanos, pues los engañaron porque les hicieron señas de pasar, porque la idea era dejar ahí a los niños en la frontera para que ellos pudieran se entregan allí, son llevados a un centro de clasificación donde después se contacta a sus padres y finalmente se da la reunión familiar, claro, bajo un esquema un tanto también de ilegalidad, pero vamos a decir así, pues menos ilegal que, que lo que podrían haber vivido estos niños en esa aventura de tratar de llegar hasta encontrarse con sus padres. Les hicieron la señal de que pasaran para que una vez que estando en el territorio americano los atraparon y los trataron como si fueran tratantes de personas, y por más explicaciones que les dieron de cuál era el motivo del viaje, por más que les enseñaron las cartas, etcétera, pues nada, los tuvieron presos y los trataron como si fueran maleantes. ¿Y qué pasó durante la noche que los tuvieron en unas condiciones pues bastante inhumanas? Pues hicieron lo mismo que acabamos de escuchar en los Hechos de los Apóstoles: cantar alabanzas, rezar el rosario, y aunque venía el guardia y les decía que se callaran, ellos no se callaban, seguían alabando al Señor, porque todo ese padecer era por anunciar a Jesucristo, era por realizar las cosas. Quizás debieron haber aprendido y seguramente después de esa experiencia habrán aprendido para hacer las cosas un poco mejor, pero lo cierto es que, pues te digo, es de un mes atrás que hermanos nuestros siguen viviendo escenas como la que acabamos de decir. Quare fremerum gentes et populi meditatis sunt inania. ¿Por qué se reúnen las naciones y planean en su corazón cosas vanas, adversum Christum ellos, contra el Señor y contra su Mesías? Nosotros vamos a decidirnos a decirle al Señor que queremos combatir bajo su bandera para que su reinado se extienda por todos los confines de la tierra, porque es un reinado de paz, de justicia, de amor. Es un reinado que nos conviene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.